El Tribunal Supremo dictó el viernes una sentencia de condena de 15 años para los miembros de la manada por la violación de una mujer en las fiestas de San Fermín del año 2016. Los 5 fueron detenidos inmediatamente y ya pasaron la noche en prisión. Por su parte, el abogado de la manada ha declarado que se plantea la posibilidad de recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional después de revisar su contenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy queremos hablar del caso de la manada. Ha sido un caso muy mediático que ha movilizado a mucha gente en las calles. Y precisamente estas movilizaciones han sido, según los grupos feministas y el propio Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, las que han decantado la balanza hacia esta condena de 15 años para los miembros de la manada. Hoy en Demos queremos analizar el caso con criterios y sin demagogia, y por eso hoy tenemos con nosotros a dos personas que saben de leyes. En primer lugar, José Luis Escobar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos también con nosotros por Skype a Lucio Muñoz. Lucio, muy buenas tardes, consultor y escritor. Buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Un placer y un honor, tal y como digo siempre. Arrancamos con un latinajo, porque el derecho romano es el que fundamenta el derecho actual. Había un latinajo que decía testis unus, testis nullus, que quiere decir un testigo es igual a ningún testigo. José Luis, ¿en este caso de la manada se ha respetado este latinajo? No, ese latinajo es de un criterio para procesal que arrastramos desde hace más de 2.500 años, desde el derecho romano, y que se ha mantenido incólume durante toda la Edad Media. Hasta hace muy poco que el Tribunal Supremo Español, debido al incremento, o al enfado que ha promovido las diferentes manifestaciones de violencia de género, etcétera, pues reformó este criterio y empezó a condenar con solamente un testigo. Tradicionalmente se dice que el testimonio de la víctima es una acusación, pero no es una prueba. Por ese motivo, nunca se condenaba con solamente un testigo, porque lo que es una acusación no se puede convertir en prueba, de tal manera que si alguien te acusa de algo, la propia acusación puede servir de prueba para condenarte. El testigo, la víctima puede realizar un testimonio de imputación, pero no de prueba. Bien, esto es el criterio que se ha mantenido siempre, pero el Tribunal Supremo se ablandó con toda la presión social debida a la violencia de género, a la llamada violencia familiar o violencia de género. Entonces se dio cuenta de la siguiente encrucijada. Si siempre se aplicaba esta norma de un testigo es igual a ningún testigo, cualquier violencia que se produjera en la intimidad de un hogar quedaría impune. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a condenar con el testimonio solamente de un testigo, que es la víctima, pero con 3 condiciones. La primera es que en su testimonio, a lo largo de todo el procedimiento judicial, a lo largo de la instrucción y después del juicio, no sea contradictorio, es decir, que se mantenga el testigo, el único testigo que hay, que es la víctima, siempre persista en la misma declaración. La segunda condición es que sea verosímil, es decir, que no se contradiga por pruebas indirectas. Y la tercera condición es que no exista odio o ánimo de venganza. Bien, en este caso de la manada, existieron muy serias contradicciones en el único testigo que ha hecho prueba plena, que es la víctima. Las contradicciones son, entre otras, las siguientes. La chica, tanto en instrucción como en la policía, manifestó que la metieron en aquel portal de forma violenta, empujándola. Y luego, en juicio, se desdijo y dijo que no había habido violencia, que había entrado sin violencia. La segunda cosa que se contradijo, dijo que le habían puesto la mano en la boca para que no gritara. Solamente con un gesto de estos se pasaría de un delito de abuso sexual a un delito de agresión sexual, subiendo la pena enormemente. Bueno, pues en el juicio dijo que no le habían puesto la mano en la boca, a pesar de que lo había declarado previamente. En tercer lugar, dijo que le habían agarrado el brazo para introducirla dentro del portal, pero en el juicio dijo que no la habían agarrado. Es decir, se contradijo muchas veces, y además en cuestiones muy serias, que incrementarían seriamente la pena, porque pasarían de un abuso a una agresión. Y por último dijo que al introducirla la habían tirado al suelo. Pero posteriormente
en el acto de la vista oral manifestó que no lo habían tirado al suelo. No obstante, a pesar de haberse contradicho durante todo el procedimiento, y se contradicho con lo que dijo en el juicio, que es lo que más vale, la prueba que más vale, el Tribunal Supremo ha considerado que un solo testigo que se contradice en cuestiones esenciales es suficiente para condenar a alguien. Yo no voy a defender a los miembros de la manada, que me parecen unos impresentables y unos tíos dignos de condena, de reproche moral, pero moral, ojo. Si estamos hablando de lo jurídico, vamos a tenernos a las normas jurídicas. Y en este caso el Tribunal Supremo pues va a permitir que en lo sucesivo un solo testigo pueda ser suficiente para condenar a alguien, a pesar de que ese testigo se contradiga. Pues esto mismo que has dicho, José Luis, si lo hubieras dicho en un mass media, probablemente hubieras tenido delante a una persona que te hubiera llamado de todo, porque al final lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso, independientemente de que nos parezcan reprobables todas las acciones que cometieron estos 5 individuos, estamos hablando de una cuestión que debería de ser jurídica, que debería de estar fundamentada en hechos, porque se va a juzgar a unos señores por un delito gravísimo. Y teniendo en cuenta toda esta presión social que ha habido desde el minuto cero, Lucio, parece complicado pensar que hayamos tenido un resultado final basado única y exclusivamente en los hechos como debiera de haber sido. De hecho, así ha sido. Así ha sido, por desgracia. Yo no voy a valorar las cuestiones técnico-jurídicas de la sentencia, puesto que en principio ni siquiera tenemos acceso a ella, es decir, no se ha comunicado por entero a las partes, por tanto sería una osadía y una intromisión. Únicamente me limitaré a comentar lo siguiente. El Tribunal Supremo lo que ha hecho es recalificar el tipo penal, es decir, lo ha recalificado en este caso como violación en lugar de agresión sexual. Tanto en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo calificó como agresión sexual. Todo ello, esta recalificación me refiero, todo ello en virtud de la misma prueba. Es decir, la prueba no ha cambiado, es la misma, el vídeo. Sin embargo, reitero, no seré yo quien ponga en cuestión esta sentencia. Igualmente, ante todo, antes de entrar en materia, quería manifestar públicamente a través de este programa de televisión mi repulsa total hacia estos sujetos integrantes de la denominada manada, puesto que sus comportamientos evidentemente son indeseables e igualmente condenables. Independientemente de lo anterior, la sentencia de la manada, tal como tú hacías referencia, Xavier, pues es producto de una operación político-ideológica y mediática, orquestada desde el PSOE y desde Podemos, desde el lobby feminista, o mejor denominado feminazi, y de determinados medios de comunicación subvencionados y al servicio tanto del gobierno, tanto de la izquierda, como tanto del lobby feminista. En otras palabras, la presión social promovida por estos grupos, valga la redundancia, de presión, es la que ha desvirtuado la aplicación de la justicia. Repito, no sé si será una sentencia justa o injusta, no voy a valorarla, simplemente esta presión social sí ha desvirtuado la aplicación de la justicia. Y en este sentido tengo que decir que los magistrados del Tribunal Supremo están acostumbrados a esta presión, por tanto podría ser justa la sentencia. Yo no lo sé y reitero por tercera vez, no la voy a valorar. Pero lo que sí voy a decir es que, de hecho, en relación a lo anterior, pues evidentemente así lo ha constatado Irene Montero, la mujer o la pareja del líder comunista Pablo Iglesias. Ella ha afirmado que esta presión social ha influido en la sentencia. Por tanto, no soy yo quien lo está diciendo, ha sido la pareja del líder comunista Pablo Iglesias quien lo ha afirmado. Y por último, lo que quería comentar, básicamente, lo más importante de todo lo que ha ocurrido, es que la raíz del problema se basa o radica en el sectarismo y la ideologización en esta materia, pues que a través de esta materia la izquierda pues ha sacado bastante rédito de esta ideologización y de este sectarismo. Y por tanto, la politización, tanto, repito, del PSOE, de Podemos, de los medios de comunicación subvencionados y del lobby feminista en este caso, pues ha producido pues esta sentencia que desde luego pues no ha sido aceptada por toda la sociedad del mismo modo. Y el problema es que Ciudadanos
que al principio era reacio a estar de acuerdo con la ley de violencia de género y ahora comulga con ella, pues evidentemente ha entrado en el juego. Y la mayor parte de los miembros del PP también. Este es el problema. ¿Y por qué digo esto? Pues porque solo interesa politizar el caso de agresión o violación sexual cuando la mujer está relacionada de alguna manera con la izquierda, o cuando el agresor es hombre, blanco y heterosexual. Este es el problema del feminismo radical en España. Y voy a poner varios ejemplos para argumentar lo que acabo de comentar. Por ejemplo, hace escasas fechas en el telediario de Televisión Española se hizo referencia a un episodio de la Guerra Civil, en concreto al comienzo de la Guerra Civil en 1936. Y el presentador del telediario comentó que, a raíz de una beatificación que se está produciendo en este momento, que ya se ha producido en relación a las protagonistas de la noticia, a 14 monjas. Repito, el presentador del telediario comentó que estas 14 monjas que están siendo beatificadas o ya han sido beatificadas desaparecieron al principio de la Guerra Civil, no sé si en agosto, septiembre, octubre de 1936, ya no me acuerdo de la fecha concreta, pero al principio, en cualquier caso, de la Guerra Civil. Y la realidad, este episodio está contrastado históricamente, y la realidad es que los rojos, el bando republicano rojo, secuestró a estas 14 monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción, las secuestró, repito, las violó brutalmente y las asesinó, arrojándola a una cuneta que era, si no recuerdo mal, el antiguo cruce de la carretera de Aragón. Repito, este episodio está debidamente contrastado por historiadores en los que podemos confiar, no en los creadores de la memoria histórica falsaria. Bien, pues las feminazis no dicen nada de este asunto, porque las violaciones y también los asesinatos los cometieron los suyos, los rojos. Bien, otro ejemplo, el caso de Alsasua. ¿Qué ocurrió en Alsasua recientemente? Este es un caso reciente, no de 1936. Pues evidentemente que los simpatizantes del independentismo abertzale, es decir, los socios del PSOE y de Podemos, pues salvajemente agredieron a unos guardias civiles y también agredieron a sus mujeres. En el suelo, les dieron patadas en la cabeza. ¿Dónde están las feminazis? No se han manifestado, no han comentado nada en relación a este asunto. ¿Por qué? Porque las violaciones, en este caso, las cometieron los socios del PSOE y de Podemos. Y después del caso de la Manada, tenemos otros 104 casos de violación en Manada, del mismo, más o menos de parecida tipología. Y la mayoría de estos casos, el problema es que los han cometido marroquíes inmigrantes. ¿Y dónde están las feminazis que no condenan las violaciones en grupo de estos marroquíes inmigrantes? ¿Dónde están estas feminazis? Por favor, que se manifiesten y que se posicionen cuando las violaciones las cometen grupos de marroquíes inmigrantes. Este es el problema de esta ideologización y de la tergiversación que se hace, sobre todo de la politización de los hechos. Tengo aquí apuntados unos casos en relación a lo que acabo de comentar. En principio, según un informe de violencia sexual, en 2016 se denunciaron en España 3 violaciones al día. En 2018 ya son 4 violaciones al día. En 2019 todavía no están registrados estos datos. Cada año existen más violaciones en España. Y en grupo, tanto en grupo como a nivel individual, pero sobre todo en grupo porque cambian las tendencias sexuales de las nuevas generaciones. Esto es nuevo, yo no lo conocía, pero es así. En cualquier caso, estas violaciones que aumentan cada año son producto por el efecto de la inmigración y sobre todo de los marroquíes musulmanes. Que quede muy claro. Por ejemplo, en enero de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona denunció a varios marroquíes por violar a varias chicas. En marzo de 2018 son algunos ejemplos
porque hay muchísimos más. La manada de Azuqueca de Henares, integrada por jóvenes marroquíes, secuestraron y violaron a una niña de 12 años. En julio de 2018, un grupo de marroquíes violó a una menor en la comarca de Marina Alta, en Alicante. El 12 de septiembre de 2018, en Cádiz, la Policía Nacional detuvo a 6 marroquíes menas, de los llamados menas, por violar a chicas de 12 y 13 años. Estaban estos menas en un centro de acogida tutelado y subvencionado. Cada mena le cuesta al Estado 7.000 euros. 7.000 euros que salen de los impuestos de los españoles. Estos 7.000 euros, evidentemente, los gestionan las ONGs que se dedican a este asunto. 7.000 euros cada joven marroquí que está en España viviendo gratis le cuesta al Estado. Y la mayoría de ellos son potenciales violadores. El 2 de febrero de 2019, 7 varones marroquíes secuestraron a una chica de 18 años en Sabadell. ¿Por qué el lobby feminista, por qué las feminazis o las feministas radicales no se posicionan ante estos hechos mucho peores que los cometidos por la manada de Pamplona? ¿Por qué? Porque en estos hechos entra el secuestro. Todos estos hechos en relación a los que he mencionado, en todos ellos se han secuestrado previamente a las víctimas antes de violarlas en grupo. Y las feminazis no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque contrarían las políticas de inmigración masiva propuestas o promocionadas, potenciadas por el gobierno del PSOE, porque Podemos está a favor de esta inmigración ilegal, porque potencia la islamofobia o porque no cometen los delitos el hombre blanco heterosexual. Me gustaría que las feminazis se posicionaran. Y este lobby feminista que está a favor del PSOE, de Podemos y de la izquierda, por favor, me gustaría hacer un llamamiento a el centrito cobarde y a la derechita cobarde. Os habéis alienado con este lobby peligrosísimo que impone la supremacía feminista a la ley. Y vais a salir perdiendo, porque aquí los únicos partidos que sacan rédito de esto son el PSOE y Podemos. Y no olvidemos que los derechos civiles de la mujer siempre los ha defendido la derecha. En España el voto a la mujer se lo concedió la derecha. El movimiento LGTB nació en San Francisco, en California. La izquierda lo único que hace es apropiarse y, por supuesto, a través de los medios de comunicación subvencionados, pues evidentemente sacar beneficio o rédito de esta malévola ideología. Pero los derechos de la mujer siempre los ha defendido la derecha. El problema es la derechita que tenemos en España y el centrito, sobre todo, que tenemos en España. Nada más. En cualquier caso, lo que sí que hemos visto es que ha habido una gran presión social que de alguna manera ha inclinado la balanza hacia un lado. Lo decía Irene Montero, lo decía Pablo Iglesias en ese tuit que hemos visto al principio del programa. José Luis, cuando el pueblo mediante manifestaciones puede cambiar una sentencia, estamos cruzando ya líneas que son muy peligrosas. Bueno, sí, esto es lo que se ha llamado siempre el sano criterio del buen pueblo español. Esta vez se ha alineado la calle, es decir, las manifestaciones que ha habido referente al tema de la manada, se han alineado todos los políticos y se ha alineado también la justicia, con ese sano criterio del buen pueblo español. Sí que quería hacer unas puntualizaciones. Mira, en primer lugar, en la sentencia del Tribunal Supremo han quedado fijados los hechos probados. Es decir, el Tribunal Supremo, aunque no haya publicado el texto íntegro de la sentencia, solamente ha publicado el fallo, no puede tocar los hechos probados de la sentencia anterior. Por esto sabemos varias cosas. Sencillamente, por la condena y por los hechos probados, sabemos varias cosas. Primera cosa, puede resultar condenado cualquiera al que le acuse una mujer por agresión. A partir de este momento, cualquier testigo o cualquier persona que acuse a otra de un delito, solamente con el testimonio puede ser condenado. La segunda conclusión es que puede ser condenado con un solo testigo y además, aunque ese testigo se contradiga, porque consta en la anterior sentencia las contradicciones de esta testigo. Y aún así, el Tribunal Supremo considera que es prueba plena, porque no hay más pruebas. Tercera conclusión.
Hasta ahora el Tribunal Supremo venía diciendo que para que hubiera una agresión o una intimidación era preciso hacérselo saber a la víctima, bien golpeándola, empujándola o bien intimidándola. A partir de este momento, a partir de esta sentencia, se va a considerar la agresión la situación. Voy a poner un ejemplo. Días antes de que se publicara la sentencia de La Manada, una muchacha de unos 18 o 20 años en Telecinco confesó ante las preguntas del entrevistador que había tenido relaciones sexuales con 6 hombres a la vez. Las chicas que estaban allí, también había 5 o 6 chicas, cada una decía, pues yo con 2 a la vez, yo con 3 a la vez, y había una que dijo con 6 hombres a la vez. Claro, eran voluntarias. Bien, si esta chica denuncia a esos hombres y diga que no había habido consentimiento, solamente con su testimonio podían ser condenados. Es más, si lo hizo en una habitación de un hotel y eran 6 tíos fornidos y era una chica, claro, una chica de unos 20 años, pero que no tiene la constitución física de cualquiera de esos chicos fornidos, el Tribunal Supremo considera que por la situación de 6 hombres en una habitación cerrada, esa situación ya es agresión y se pasa de abuso sexual a agresión. Lo digo porque en los hechos probados está cómo se produjo el asunto. Y el Tribunal Supremo dijo que esas mismas condiciones de la otra chica que dijo que había mantenido relaciones consentidas con 6 hombres a la vez, si esa chica lo denuncia y se desdice de que fueron consentidas, esos 6 pueden ser resultados condenados hasta 75 años. Porque el Tribunal Supremo ha dicho que no se debe condenar por un delito continuado, sino por 10 delitos diferentes. Es decir, cuando uno viola o cuando uno penetra, y además, cuando uno está presente mientras el otro penetra, como coautor necesario. Le hubieran metido 75 años de prisión. Hay otra cosa más. En estos asuntos hay presunción de culpabilidad o presunción de inocencia. Bien, el Tribunal Supremo ha dicho, de las pocas cosas que han trascendido que ha dicho el Tribunal Supremo, aparte de esta de los 75 años, ha dicho que durante todas las grabaciones no se manifestó la voluntad de la niña, es decir, que el de la víctima no manifestó la voluntad de participar en esas relaciones sexuales. Pues bien, es al revés. Hasta ahora, durante toda la historia del derecho penal, era la acusación quien tenía que demostrar que no había habido consentimiento. Bien, el Tribunal Supremo en esta sentencia, según ha manifestado, lo que condena porque las víctimas, o sea, los condenados no han demostrado su inocencia. Es decir, son presuntamente culpables hasta que demuestren que ha habido consentimiento. Es el sí, solo sí es sí. Eso de solo sí es porque tú tienes que demostrar que ha habido consentimiento. Es decir, la manada, los chicos tienen que demostrar que ha habido consentimiento o de lo contrario son culpables. Hay una presunción de culpabilidad contra la versión extendida hasta que era presunción de inocencia. Así empezaba todo el juego. Perdóname, José Luis, esto me recuerda mucho a una frase que dijo una conocida ministra, que a la mujer había que creerla siempre sí o sí. Con lo cual ya ahí tenía la declaración de intenciones. Que había que quererla siempre. Sí, eso dijo la ministra. Que a la mujer había que quererla siempre sí o sí. Claro, si el problema es que como la quieras y no grabes el consentimiento vas apañado si te denuncia. Hay que quererlas pero en la distancia. Bien, yo sí quisiera hacer mención de esto del sano sentimiento del buen pueblo español. En 1935, en pleno nazismo, en Alemania se reformó el Código Penal, creo que era el artículo 4, en el que se introducía la analogía. Había que interpretar las leyes conforme al sano criterio del buen pueblo alemán. Después de los juicios de Nuremberg, se reunieron juristas, o sea, jueces, abogados alemanes, pensando o diciendo que ¿dónde habían fracasado ellos? Puesto que la judicatura, la abogacía, había estado colaborando con el régimen nazi en la exterminación, entre otras cosas, de los judíos, por no decir otras barbaridades. Bien, la conclusión que sacaron es que ellos no se habían dado cuenta, no eran conscientes de ellos, pero a partir del momento en que se reformó la ley y se produjo la analogía del sano criterio del buen pueblo alemán, cruzaron la línea, una línea sin retorno.
en la que ayudaron, entre otras cosas, al exterminio del pueblo judío. Ahí quedó sentado para siempre ya, con un coste altísimo, porque esa lección ha costado millones de vidas, que en el momento que en una legislación se empieza a interpretar o a modificar la ley en base al sano criterio del buen pueblo alemán, del buen pueblo español o del buen pueblo escocés, se está cruzando una línea en la que los juristas se convierten en coautores de las barbaridades que se producen luego. En este caso, en España, en la Comisión de Codificación del Código Penal, hay un miembro que es Francisco... no recuerdo, Francisco Muñoz Conde. Francisco Muñoz Conde es un jurista español que es experto, entre otras cosas, en derecho de los nazis. Cuando vio que se quería reformar la penalización de los delitos de índole sexual en base al sano criterio del buen pueblo español, abandonó la comisión, avisando que esa es la línea roja, que ningún jurista puede traspasar después de lo sucedido en la Alemania nazi. Bien, a la vista de esto, ningún abogado que tenga decoro y ningún colegio de abogados que tenga decoro puede contribuir con su colaboración o su presencia a la defensa de estos delitos cuando se sabe que existe presunción de culpabilidad, que no existe posibilidad de defensa ante un único testigo que acuse y que ni aun contradiciendo el único testigo que acuse puede lograr una solución. Los abogados en este caso que colaboren o que defiendan a víctimas, a victimarios, no a víctimas, a victimarios, a presuntos violadores o a presuntos agresores sexuales, está contribuyendo a un sistema para lavarle la cara y darle como una imagen de que se cumplen las garantías procesales. Bien, lo que está contribuyendo es a aplicar una ley, a aplicar un sistema procesal que vulnera todos los derechos, todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas, que entra dentro de lo que se calificó como línea roja después de analizando los hechos de los juristas en el periodo nazi, y por tanto está contribuyendo, está siendo coautor de abandonar la cara, legitimando a un sistema absolutamente demencial. Sí, porque además, fíjate, lo comentábamos a micrófono cerrado, y es que ya desde antes de conocerse la primera sentencia, todos los medios de comunicación ya daban por culpables a estos señores sin ni siquiera haber arrancado el juicio. Que vuelvo a lo que decíamos antes, que ni entro ni salgo en si son realmente culpables o no. Estamos juzgando lo que ha sido el proceso, ¿no, Lucio? Y finalmente lo que estamos viendo es que ya desde el minuto 1 se sabía que eran culpables. Vamos, que nos podíamos tranquilamente haber ahorrado todo el juicio con el dinero que nos hubiéramos ahorrado también, ¿no? Sí, bueno, en principio yo, como he dicho antes, no quiero entrar en la sentencia, puesto que evidentemente, como bien ha dicho José Luis, ni siquiera pues se ha trasladado íntegramente a las partes. Por tanto, las partes todavía no conocen la sentencia de modo íntegro. Ni siquiera el abogado de las partes pues ha entrado a valorarla. Es decir, lo único que ha comentado es que pues se ha podido vulnerar, según él, pero todavía no lo ha firmado, se ha podido vulnerar el principio de presunción de inocencia de sus defendidos. Es lo único que ha comentado el abogado. Por tanto, si el abogado defensor de estos señores no ha comentado nada, evidentemente pues sería una intromisión por mi parte hacerlo. Yo no lo voy a hacer, pero sí que vuelvo a repetir lo primero que he dicho. La clave fundamental, yo creo que es la prueba, que no ha cambiado para nada. Es la misma prueba que la única prueba que hay. Son los hechos probados, lo que no han cambiado absolutamente. Vamos, hay dos cosas aquí claras. Una, los hechos probados, y dos, el fallo, que es lo que se ha publicado. Con los hechos probados y el fallo, lo único que queda son los fundamentos jurídicos. Pero si tienes hechos probados, un testigo, otro hecho probado, hubo contradicciones, otro hecho probado, no hubo ni empujón ni agresión, y además la chica lo dice, no hubo ni empujón ni agresión, y luego tienes el fallo, que es que la condenan por agresión con un solo testigo y un solo testigo con contradicción, me sobra todo. Ahí eso lo pueden rellenar como quieran, pueden escribir el Quijote, pero el hecho es que han condenado con un testigo que se ha contradicho, han dicho además que no han demostrado su inocencia, los que tienen cuando realmente tienen que demostrar su culpabilidad, y ahora eso que lo vistan como quieran. Correcto. Máxime cuando
cuando hubo una ponencia en el anterior proceso en contra. Y sobre todo, como he dicho antes, me gustaría volver a repetirlo, porque me parece muy interesante. En este caso, independientemente de que haya habido violación o agresión sexual, independientemente de ello, lo que no ha habido es rapto. Y en los casos que yo he comentado anteriormente, sí que ha habido secuestro incluso, y el lobby feminista no se ha posicionado. Por tanto, este es el asunto que a mí me gustaría reflejar más que entrar en la sentencia, que ya lo ha hecho pues con muy buen criterio José Luis. Y lo único que pueden hacer el abogado de estos señores, de estas personas incalificables, pues es interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso que se vulnere el principio de presunción de inocencia, si es que se vulnera, y que podría ser una puerta abierta, y luego después, pues evidentemente, acudir a Estrasburgo si se ha vulnerado algún derecho fundamental, alguna libertad fundamental o alguna garantía procesal. Pero yo creo que evidentemente este caso está prácticamente, la sentencia evidentemente es cosa juzgada, la sentencia firme, pero evidentemente yo creo que este caso prácticamente está cerrado. Repito, no quiero entrar a valorar si es justa o injusta, pero José Luis tiene razón en todo lo que acabo de comentar y creo que es muy importante valorar, sin entrar en la sentencia, simplemente que es una prueba juzgada y no ha cambiado para nada. Por tanto, esta es la clave del asunto. Pero me gustaría dejar también muy claro que todos los protagonistas de este programa estamos en contra absolutamente de las actuaciones de estos tipos, puesto que evidentemente son condenables. Lo único que intentamos exponer aquí en este canal de televisión es que el hecho de que sean pues unos delincuentes, pues con eso no quiere decir que a través de la presión social, como ha dicho Podemos, pues evidentemente se moldee la actuación de la justicia. Y sobre todo queremos dejar claro que el lobby feminista debería posicionarse ante todos los casos, independientemente si el agresor es blanco, heterosexual o cristiano o musulmán, negro e inmigrante. O si la agredida es una mujer esposa o novia de un guardia civil o de un policía nacional o de un partido político de derechas, o si está relacionada con la izquierda, porque este es el kit de la cuestión, esta es la clave, la ideologización y el sectarismo y la politización que se ha hecho en este caso del juicio de la manada. Pues, bueno, yo perdona, pero yo sí lo veo el asunto, lo veo mucho más grave. Vamos a ver. Mira, hasta esta sentencia, en el derecho penal, el juego era el siguiente. Tú tenías a un acusado o un denunciado y que se podía declarar inocente, como generalmente se declaran, podía negarse a declarar, podía mentir, y el Estado, con toda la fuerza que tiene, con todo el dinero, con todos los medios que tiene y con todo el poder que tiene, tenía que demostrar que era culpable. Este es el juego. Bien, en ese juego también se decía que que un testigo no puede ser suficiente como para hacer prueba plena, y si ese testigo encima se contradice, pues de ningún modo puede utilizarse esa única prueba que hay contra el imputado. En este caso hay que preguntarse, no el caso concreto de la manada, de lo que ocurrió en San Fermín, si eso es lo de menos, es una anécdota. Si el problema es si a partir de ahora cualquiera de nosotros o nosotras es denunciado por una sola persona que quiera hacer daño, por venganza, por ejemplo, o por encargo. Tú imagínate que yo pago a alguien para que denuncie a Xavi por violación o por robo, o por agresión. Si con el testimonio de esa única persona se puede condenar a Xavi, a pesar de que es mentira. Adelanto que para nosotros los abogados, cuando tenemos que preparar a un testimonio un poco, digamos, delicado, hacemos la siguiente estrategia. Se cita al cliente, el testigo, en este caso sería a la persona que va a acusar, se le cita en el despacho 2 meses antes de la declaración. Y allí se le practica, se le somete a un tercer grado, se le pone nervioso entre 2 o 3 abogados, entre 2 o 3 compañeros, para que meta la pata. Y luego se le dicen las cosas que ha dicho mal, para que vaya a su casa y las reflexione. Se le vuelve a llamar 2 semanas antes del juicio o de la declaración, y se le vuelve a hacer otro tercer grado. Y se vuelve a repetir la operación hasta que el día antes del juicio o de la declaración, el tío
preste una declaración que está perfectamente, no solamente en el ámbito formal, sino en el ámbito también sustancial, o sea, de lo que tiene que decir, y además hasta del lenguaje corporal o cómo tiene que ir vestido. La pregunta es, yo preparo un testigo así, yo soy abogado, y preparo testigos, a mis defendidos, o a mis demandantes, o a mis demandados, para que hagan la declaración de esta manera. Bien, la pregunta que hago yo, si yo preparo a un tío así, a un testigo o a una testigo, y quiero imputar a otro una violación, bien preparado, el testigo, ¿puedo conseguir la condena? Y la respuesta es, con esta sentencia, sí, sin lugar a dudas. Pues... Este es el problema. No se trata de que ha habido un caso en La Manada, que es una panda de canallas, y que hayan hecho lo que han hecho, porque lo que hicieron, aparte de las pruebas y aparte de todo esto, eso solamente son unos degenerados y unos sinvergüenzas y unos canallas. Moralmente es repudiable. Sí, pero eso es anecdótico. El problema es que si esto se va a convertir con jurisprudencia en algo general. Eso es lo preocupante. Lo preocupante del Código Penal alemán cuando se modificó no es que uno simpatizaba o no simpatizaba con los judíos. El problema es la fuerza que das, en este caso, a un poder del Estado, que tiene poder de narices, para condenar de una forma ilícita o ilegítima o injusta. Y con esta sentencia, sin lugar a dudas, a partir de ahora, si esto se hace extensivo con el soporte jurisprudencial, aquí cualquiera que se prepare un buen testimonio puede condenar a quien quiera, incluso por precio. Oye, toma 2.000 euros y declara esto en el juzgado y manténlo hasta que se vaya. Puedes hundir a quien quieras. Sí, sobre todo, José Luis. Me he explicado bien ahora. Dime. Sí. Sobre todo, José Luis tiene razón en todo, absolutamente de acuerdo contigo. Pero sobre todo el problema es que se prepara un cambio legislativo en relación al Código Penal, un cambio legislativo de ámbito penal, en el que pues se va a legislar pues en función de los intereses del lobby feminista. Y el problema es que hasta dónde llegará el límite del consentimiento. Porque tal y como pasa en algunos países donde esta legislación no es que esté más avanzada, es que está malévolamente más avanzada, pues evidentemente el consentimiento de la mujer será determinante. Si al día siguiente de una relación sexual, pues que se ha producido pues a altas horas de la madrugada porque se ha bebido más de la cuenta, evidentemente al día siguiente, si la mujer quiere denunciar al hombre y decir que no ha habido consentimiento, pues evidentemente este señor, denunciarlo por violación, este señor directamente pues le espera un proceso judicial injusto, puesto que evidentemente el consentimiento se produjo. ¿Sí? 15 años de cárcel, nada más. Sí, eso es. Pero esto, mira, esta norma, si es que todo esto ya se ha escrito. Dolores Ibarrurri, en plena guerra civil, dijo aquello de que es preferible que 100 culpables estén en la calle antes que un solo inocente pudiera ser ejecutado pues por traición. Pero, si estaba en peligro el Estado, ella prefería fusilar a 100 inocentes antes que un solo culpable estuviera en la calle. Bien, esta disyuntiva es una cuestión de prueba. Si resulta que en las agresiones de este tipo, como se produce en la intimidad o es difícil la prueba, se prefiere que existan 100 inocentes dentro de la cárcel antes que un solo culpable esté en la calle. El modo de proceder es que haya un testigo sea prueba plena, que aunque se contradiga ese testigo, siga siendo prueba plena, que el ambiente o las circunstancias de alrededor, en eso se pueda considerar ya la agresión o la intimidación o la prevalencia, y en ese caso pues ya tienes la sentencia hecha. No hace falta ahí, lo que sobra es la defensa, porque la defensa no tiene nada que hacer. Lo único que puede hacer la defensa es legitimar una condena injusta o una condena sin pruebas. Yo no voy a decir injusta, sin pruebas. Pues con esta última reflexión lo tenemos que dejar, caballeros, no hay tiempo para más. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Demos esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme. Y Lucio Muñoz, una semana más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo para todos.
Nosotros cerramos aquí este programa, no sin antes recordarte que si quieres colaborar con Demos lo puedes hacer a través del enlace de Patreon que tenemos aquí abajo, donde puedes hacer una pequeña aportación para que este proyecto siga adelante. Y antes de finalizar, también recordarte nuestra página web elcrítico.org, donde tenemos artículos interesantísimos en este diario que llevan maravillosamente bien nuestros compañeros José Luis Escobar, que ha estado hoy con nosotros, y también María Ángeles. Mañana a las 9 volvemos con más criterios. Que tengas una feliz noche.